Así es, Javier, muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a entrar a nuestra sección legal, ahí todo lo que queremos saber acerca de cómo estar asesorados en cuestiones legales. Para ello se encuentra aquí con nosotros, amigo, colaborador de aquí del programa, de aquí de lo que es el canal UTV. Ya lo conoce usted, el abogado Oscar Díaz. Bienvenido, Oscar. Gracias, Xochitl, gracias. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, encantada una vez más de poderte tener aquí en el estudio. Y bueno, el día de hoy, que el programa lo hemos enfocado un poco, ¿no? A que mañana es Día del Niño, entonces tratamos de tener temas ad hoc, ¿no? A lo que está más o menos por suceder, que ya el día de mañana es. Entonces, ¿qué te parece el día de hoy si hablamos de los derechos de los niños? Sí, claro, con mucho gusto, Xochitl, por supuesto. Y fíjate que, precisamente hablando de ese tema, el derecho más importante de los niños, y tratando de enfocarnos, sería precisamente a no trabajar, hablando de este tema, ¿no? O sea, lógicamente los niños están protegidos por nuestros instrumentos legales en México y por instrumentos legales que México ha suscrito y que están a nivel internacional y que nos dicen que los niños tienen derecho a una, principalmente, educación, a una correcta alimentación, a un correcto y sano desarrollo, a la posibilidad de esparcimiento, más allá de estar pensando en el hecho de necesitar trabajar para subsistir él o ella o su familia, ¿no? Sí. Entonces, el principal derecho de los niños en esta materia del trabajo, pues sería precisamente a no trabajar. Está prohibido en nuestro país, tal cual, literal, que los niños trabajen. O sea, dice nuestra Constitución y dice nuestra Ley Federal del Trabajo que los menores de 15 años de edad están prohibidos para realizar labores de esta naturaleza que vayan a ser remuneradas, ¿no? O bueno, aunque no sean remuneradas, no deben de trabajar. Claro. Eso es muy claro. Y esto es con la intención de que un niño pueda desarrollarse plenamente, ¿no? Que tenga la facilidad de crecer en un ambiente en donde se le pueda estar alimentando de información, se le pueda estar educando, pueda gozar realmente a plenitud de esos derechos que todos los niños tienen o tenemos o tuvimos alguna vez, ¿no? Claro. De disfrutar esa infancia como se debe disfrutar y de prepararnos para cuando sí sea el momento de poder emprender nuestra aventura laboral y empezar a crear nuestra propia vida, nuestros propios ingresos y subsistir. Mientras estamos sujetos a patria potestad, se supone que son nuestros padres los que tienen que proveernos todo, proveernos el alimento. Sí. Desgraciadamente, en muchas ocasiones no sucede. Y ese es el otro punto de esta conversación que podemos tocar. O sea, empezamos comentando que no deben de trabajar los niños, está prohibido. Sin embargo, el escenario en la vida real es que en México hay miles y miles de niños que trabajan. Exacto. Dime. Sí, por ejemplo, a mí lo que me causa duda es, por ejemplo, cuando vemos a los niños en los diferentes cruceros aquí de nuestra ciudad, no nos vayamos muy lejos, ¿no? Aquí en nuestra ciudad. Entonces, por ejemplo, que muchas veces los tienen vendiendo chicles, pidiendo dinero o haciendo diferentes actividades peligrosas para los niños, los tragafuego que le dicen, claro, ¿no? Por supuesto. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve a estos niños haciendo estas actividades que no deberían de hacer, como lo comentas tú, ¿no? Los padres son los responsables de ellos y los que los deben de proveer de todo lo que necesitan. ¿Se puede levantar una denuncia? ¿Se puede hacer algo por estos niños? Bueno, lo que pasa, ahí tenemos otro gran problema, Xochitl. Lo que pasa es que también estos niños no están trabajando dentro de una economía formal. Fíjate, también habría que distinguir entre estos niños que se encuentran empleados de alguna manera dentro de la economía, entre comillas, formal, que sí están trabajando para un patrón, y hay una gran cifra negra de estos menores, como los que tú comentas, claro, que precisamente no hay manera fácil o correcta de poderlos identificar o de poderlos censar, ¿no? O a los padres, efectivamente, porque pues no se tiene más información acerca de ellos, ¿no? La mayoría de los niños que trabajan precisamente, bueno, primero que nada en cuestiones rurales, en el campo, esto es muy común, sí, y muchos de ellos trabajan precisamente, por ejemplo, en la calle, ¿no? Como tú mencionabas. Entonces, desgraciadamente no hay mucha información al respecto y no hay mucha posibilidad además de queja, porque las autoridades laborales que van normalmente a los centros de trabajo a verificar las condiciones de los empleados, claro, ya sean mayores de edad
o menores de edad dentro de 15 a 18 años, que esto sí está permitido legalmente bajo ciertas reglas especiales y circunstancias, pero estas autoridades laborales no pueden ir a verificar a los menores que están trabajando de una manera irregular, con un trabajo que no está, digamos, correctamente documentado, que no está trabajando bajo nómina, ¿no? Sí, porque pues tristemente, como dices tú, pues la niñez no es para recordarla de una manera alegre, ¿no? Que la añoremos, ¿no? Decir, ay, recuerdo. Y desafortunadamente pues hay muchos niños que no les toca el recordar su niñez de esta manera. Sin duda, sin duda. Y esto, Xóchitl, pues va de la mano. Esto es un problema que nos lleva a otro problema, un problema ya más profundo, más de Estado, y que tiene que ver con las políticas públicas de un país, ¿no? O sea, en México, como en cualquier país, lo que se busca en este caso es erradicar el trabajo infantil. O sea, la idea es que no exista el trabajo infantil, pero tampoco podemos dejar de darnos cuenta que esta es una realidad cotidiana en todo nuestro país, que se presenta en las ciudades, en las zonas más urbanizadas, pero que por supuesto se presenta mucho más en las zonas rurales y que es dada la necesidad en muchas ocasiones económica de sus familias, de sus padres, ¿no? Que tiene que ver con la economía del país, que tiene que ver con el ingreso que puede tener una persona cuando está perfectamente apta, pero no puede obtener lo necesario para mantener a su familia. Entonces, un problema te va llevando a otro. Y pues aquí el Estado tiene que enfocarse más en fortalecer las políticas públicas que se tienen actualmente para ir cada vez acercándose más a lo que pudiera ser una eventual erradicación que se ve sumamente difícil, pero al menos la idea es ir reduciendo ese número, que vaya disminuyendo, ¿no? Poco a poco. Digo, somos conscientes y tenemos los pies sobre la tierra, ¿no? El decir de que va a desaparecer, pues es imposible, yo creo, ¿no? Sí, es imposible, sobre todo es imposible en el corto y en el mediano plazo, y sobre todo es imposible si no empieza a cambiar la realidad económica de México y las políticas públicas en ese sentido. O sea, ¿no? Es una red, pues todo tiene que ver. Sí, o sea, está prohibido el trabajo de los niños, pero pues ahí lo vemos, ¿no? Todos nos damos cuenta que hay muchos niños que trabajan. No lo podemos negar, ¿no? Entonces, la sola prohibición, como espíritu de nuestra Constitución, no nos garantiza que los niños no trabajan. No les garantiza a los niños que realmente van a tener una vida libre de este tipo de obligaciones, ¿no? Entonces, más allá de que está el espíritu y que está la norma, cada vez hay que ir haciendo lo necesario porque esa norma se cumpla, que sea efectiva, que realmente los derechos que como niños podemos llegar a tener, pues realmente se disfruten como tal, ¿no? Porque un niño que no puede gozar de su educación, o que no puede gozar de su familia, o que no puede gozar de su edad con juegos porque tiene que trabajar, es un niño que ya se pierde de un futuro en muchas ocasiones con mayores posibilidades de desarrollo porque no pudo prepararse oportunamente en cuanto a su educación, por ejemplo, ¿no? Exacto, y bueno, y partiendo desde ahí es por eso que, ¿cómo estamos, no? En nuestro país? Sí, desde que estamos niños, lo que es la formación, pues si no se le da esa posibilidad, pues cuando vamos a seguir siendo tercermundistas. Claro, por supuesto. Entonces hay mucho que podemos hacer ahí. Y nada más para ya cerrar el comentario, Xóchitl, te comentaría que, para regresar a lo que hablaba yo, sí es posible, sí es legal que haya menores que trabajen dentro de los 15 a los 18 años, pero estos menores tienen que trabajar con ciertas reglas. No pueden trabajar más allá, por ejemplo, de las 10 de la noche, sus horarios de trabajo no pueden extender en jornada más de 6 horas al día. Hay con restricciones. Sí, exacto, y esas 6 horas, por ejemplo, tienen que tener una especie de corte que no pase de 3 horas, un segmento de trabajo. Entonces, eso además de que no pueden estar laborando en lugares donde haya bebidas que se vendan al público, bebidas embriagantes, donde vayan a afectar además estos trabajos su moralidad, su integridad, digamos hasta cierto punto su inocencia, que no estén expuestos a cuestiones peligrosas de trabajo. Ese tipo de cuestiones son muy vigiladas ahora sí por las autoridades del trabajo, porque sí pueden emplearse estos niños dentro de la formalidad, entonces sí pueden vigilar que estén
contratados de acuerdo a lo que la ley exige para ellos. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Oscar, por venir a refrescarnos, que a lo mejor muchas personas ya tenían una idea, no estaban recordando. Bueno, ya nos diste un recordatorio de los derechos de los niños y pues para que los padres también tomen conciencia, ¿no? Y si tienen la posibilidad de que sus hijos no trabajen, pues, ¿verdad? Apoyen. Claro, apoyen. que disfruten su niñez, tendrán toda la vida para trabajar, porque no nos Exactamente. queda de otra, ¿no? No nos queda de No nos otra. queda de otra. Oscar, recuérdanos tus números de contacto, ¿dónde te encontramos? Con mucho gusto, Xóchitl, es en el 324-5258, 324-5258, ya lo saben, es nuestro número de contacto. Aquí en Tijuana, nuestra oficina es Díaz Gómez Abogados. Nuestras consultas ahí no tienen ningún costo, nuestras primeras consultas, llámenos, hagan una cita si gustan. Con mucho gusto los atendemos y además les recuerdo rapidísimo un comercial como cada viernes. Tenemos nuestro propio programa también aquí en UTV, en el 157 de cable. Se transmite todos los martes de 8 a 9 de la noche y se llama Opinión Legal. Opinión Legal, usted nos puede ubicar aquí también por este canal, donde tratamos temas legales muy interesantes como el que estamos platicando ahorita precisamente en la mañana con ustedes y muchos otros que seguramente le van a interesar en su vida cotidiana. La idea es aportarles. Xóchitl, muchachos, muchísimas gracias. No, gracias a ti, te esperamos el próximo viernes. Claro, por supuesto, encantado. Muy bien, vamos ahora a una excelente recomendación contigo, Lili. Gracias, Xóchitl. Los quiero invitar a este próximo 30 de abril en el Parque